El usuario, DarkFaneGD, es el creador del nivel que están viendo en pantalla, teniendo inspiración de otro nivel con el mismo concepto, Save As. La creación de todo esto llevó 7 meses y posiblemente sea el nivel estructurado más largo de todo el juego, incluso superando a Aeon, que ya duraba una eternidad con sus 55 minutos. Esta duración tan solo es el 14% del nivel que están viendo acá, durando unas 6 horas y media en su totalidad. Tiene un objetivo muy interesante que realmente hace que sea uno de los más únicos de todo el juego. El punto más fundamental del nivel, más allá de su duración o el gameplay potencialmente curioso que posee, tenemos a su música, porque claro, el nivel lleva de nombre Everywhere at the End of Time, todos los lados en el final de los tiempos, por sus siglas EATOT, que es así como realmente se llama el nivel dentro del juego. Se basa enteramente en un proyecto musical, Decade Taker, una serie de álbumes que tiene como meta representar los efectos de una enfermedad mental y su progresión mediante sus múltiples canciones que componen a este álbum. El Alzheimer es una enfermedad cerebral que hace que poco a poco las neuronas se vayan destruyendo, provocando síntomas como la pérdida de memoria, dificultades cognitivas y cambios en la personalidad. A tu cerebro se le dificultan las tareas más sencillas, y es como si se destruyera lentamente. Esta es la idea que quiere representar el álbum, y por extensión el nivel, mediante sus 6 etapas, que reflejan este trastorno, las cuales cada una progresivamente va volviéndose más confusa. La etapa 1 es relativamente normal. La canción pretende imitar el estilo de la época de 1920 a 1940, usando fragmentos de canciones reales de esta misma, pero altamente alterados y distorsionados. Las distorsiones son casi nulas al principio. Los sonidos e instrumentos se escuchan con claridad, como un recuerdo aún fresco. Claro, aún sigue estando ahí esos pequeños detalles, pero fuera del sonido de estática o el vinilo reproduciéndose, que se escucha en gran parte de estas canciones, se puede decir que nada fuera de lo normal. Las canciones en sí mismas se sienten nostálgicas y melancólicas. Se les recomienda disfrutarlas por ahora, porque luego esa sensación se perderá por completo. El nivel se siente igual, la decoración es antigua, como la música que se escucha, un gameplay sencillo y calmado, a veces se siente raro, con partes un poco vacías, objetos colocados de manera extraña, pero todo esto en una menor medida. También hay varias veces donde el gameplay se hace repetitivo, pero esto último casi ni se nota, comparado con las etapas posteriores. Toda esta etapa dura unos 41 minutos de juego, simplemente la misma duración del primer álbum. Por ahora, la condición no se nota con total claridad. El paciente empieza a notar confusiones y a preocuparse. Los olvidos se vuelven más frecuentes, como perder objetos, olvidar citas o tener dificultades para encontrar palabras. Muchas veces siendo consciente de lo que sucede, pero no pudiendo hacer nada al respecto, generando ansiedad y frustración. Es como si los recuerdos aún estuviesen ahí, pero bajo una capa de niebla que dificulta alcanzarlos. Esta etapa de la enfermedad suele durar
de 2 a 4 años y puede comenzar a partir de los 65 años. De ahí la probabilidad va aumentando. Volviendo al nivel, me pude percatar de varias cosas, como decoraciones superpuestas o estructuras que no deberían estar ahí. Varias partes del gameplay se sienten repetitivas, el cual es un factor que deberían tener en cuenta para después. A partir de aquí, las cosas se van poniendo más interesantes. El trastorno avanza hacia la etapa 2. Muchos de los temas anteriormente vistos se irán intensificando cada vez más. Aquí es donde realmente empieza el problema. La vida diaria del paciente comienza a verse fastidiada, pero ese es un punto que hablaremos más tarde. Ahora analizaremos con más detalles la enfermedad, las canciones y el nivel, donde hay cambios notables con respecto a la primera etapa. Uno de los factores más característicos del Alzheimer es la de repetir constantemente muchos de los recuerdos, y eso aquí se vuelve muchísimo más evidente. El cerebro cada vez más y más se esfuerza por recordar detalles del pasado, muchas veces fallando en el intento, causando cambios de personalidad más notables. Así que tanto el paciente como sus seres queridos más cercanos empiezan a sospechar de qué podría ser tal comportamiento, al volver a preguntar las mismas cosas. Son pistas de que algo no anda bien adentro de la cabeza del paciente. Quisiera hablarles más acerca de las canciones. En la etapa 1, estas, a pesar de sentirse algo espeluznantes, tenían un cierto encanto. Eran nostálgicas y melancólicas. Presentaban pequeñas distorsiones, sin embargo, estas eran bastante ligeras. Ahora, en la etapa 2, las canciones suenan más disonantes o agresivas. Los instrumentos suenan más distorsionados y muchísimo más apagados. Esto se puede notar especialmente en C3, que es una versión de la primera canción de la etapa 1, pero algo diferente. Detalles como recordar las melodías de las canciones o los instrumentos que identifican cada una es importante para las etapas posteriores. Aún hay canciones que no se escuchan tan mal y se pueden disfrutar, aunque a partir de aquí las canciones se van a ver más deterioradas.
Por parte del nivel, hay cositas que comentar. El inicio es muy parecido a la etapa anterior, conservando algo de variedad. Sin embargo, en gameplay las partes, a medida que va avanzando el nivel, se van haciendo más repetitivas y más largas. Los mismos patrones y las estructuras se lupean muchas veces. Es en esta etapa donde se comienza a ver glitches, aunque no son muy evidentes por ahora. Este efecto de estática empieza a hacer su aparición en esta etapa, aunque por ahora no está muy presente. Dura unos 41 minutos, 30 segundos más que el anterior. La vida diaria del paciente comienza a verse fastidiada. La vida del paciente se empieza a sentir más debilitada y vulnerable que antes. Los síntomas se van agravando con respecto a la anterior etapa. El cerebro cada vez más y más se esfuerza por recordar detalles del pasado, muchas veces fallando en el intento. La enfermedad se encuentra en un punto en el que el paciente puede sentir una confusión constante. La ansiedad, la tristeza y el enojo se vuelven parte de sí. Confiar en su memoria ya no es viable. Los olvidos se vuelven más frustrantes y repetitivos, causando miedo y desorientación. El paciente, al enterarse de esto, empieza a sentir una confusión constante. La ansiedad, la tristeza y el enojo se vuelven parte de sí. Confiar en su memoria ya no es viable. Los olvidos se vuelven más frustrantes y repetitivos, causando miedo y desorientación. El paciente, al enterarse de esto, comienza a experimentar cambios de personalidad y de emociones. Aparecen síntomas como irritabilidad, desconfianza, depresión o incluso conductas agresivas, teniendo una lucha interna por mantener el control frente a la pérdida de autonomía. Tareas básicas como vestirse, cocinar o manejar dinero tienen un mayor grado de dificultad, haciendo que el paciente necesite ayuda, generando sentimientos de dependencia. Entablar conversaciones es difícil de manejar, debido a la pérdida de vocabularios y frases incompletas. Confusión, frustración y pérdida de seguridad definen la etapa 2. Esta misma puede durar de 2 a 5 años. El tiempo varía porque depende mucho de la edad, la salud general del paciente y los cuidados recibidos. Existen varios tratamientos para retrasar la enfermedad, como medicamentos que mejoran las condiciones del cerebro, realizar actividades para el estímulo cognitivo, así como ejercicios de memoria, lectura y juegos mentales. Tener una actividad física regular también puede influir, una dieta equilibrada y por último, actividades sociales y apoyo emocional para reducir la ansiedad y la depresión. La familia es esencial mediante todo este proceso. La etapa 1 y 2 se consideran las fases leves de trastorno. El deterioro del paciente es bastante leve, por ahora, aunque, lamentablemente, es el principio de toda una enfermedad que, desafortunadamente, no tiene cura. El inicio de la verdadera demencia del paciente. El daño neuronal es lo suficientemente fuerte que afecta a la memoria episódica. Los recuerdos de experiencias personales empiezan a verse afectados. La claridad
se ha perdido casi completamente, dejando cada vez más enredos. La frustración para este punto se vuelve casi permanente. La autonomía cada vez se ve más afectada. El paciente aún la puede conservar, pero con una supervisión de sus familiares cercanos. El inicio de la verdadera demencia del paciente. Con respecto a la etapa 3, aquí la enfermedad deja de verse sutil y empieza a ser una limitación clara a medida que va progresando esta misma. Esto último es importante para entender lo que pasa con las canciones del álbum. Esta etapa es quizás de los últimos suspiros de aquellos grandes días donde solamente quedan aquellos recuerdos que significan algo para ti. Esos últimos recuerdos que aún están coherentes. Desafortunadamente, lo que antes era parte de ti se está viendo obligado a borrarse de tu cabeza en un proceso tan lento como doloroso. El paciente, mediante la etapa 2 y 3, pasa por una especie de fase de negación, un proceso emocional y complejo en el que el paciente no es capaz de aceptar que algo esté mal dentro de su cabeza. Intentan justificar sus fallos, atribuyéndolos al supuesto cansancio, estrés, al notar que los olvidos y la desorientación son cada vez más frecuentes y evidentes. Esto funciona como un mecanismo de defensa para evitar el miedo y la frustración causada por la pérdida de la misma autonomía. Aunque esta negación se va perdiendo a medida que avanza la etapa 3 y sus síntomas se vuelven más graves y los familiares intervienen con más frecuencia. El paciente cada vez más tiene momentos de conciencia parcial donde no le queda otra que dejar la normalidad y enfrentar la realidad de la enfermedad. Los inicios de las etapas siempre serán muy similares al anterior, y este no cambia para las canciones, aunque ya no es un cambio sutil, como pasó de la etapa 1 a la 2. Aquí es más directo el cambio, y se nota con facilidad el declive que quiere representar el álbum. Varias canciones se escuchan más apagadas o ambientales. Quizás representen las emociones más pacíficas del paciente. Algunas otras se escuchan normales con respecto a las fases anteriores y muchas otras se escuchan completamente disonantes, donde se nota demasiado el deterioro y las distorsiones que tienen. Estas canciones son más dolorosas de escuchar y su avance en el álbum nos van preparando para la etapa posterior.
Otra cosa interesante es que las canciones, al menos en sus primeras 2 etapas, tenían títulos con cierta coherencia. Se puede interpretar como el estado del paciente o pueden ser detalles que describen esos recuerdos. Esto último podría ser más referente a la primera etapa sobre todo. En la segunda etapa, estos son más deprimentes. Nos describe el estado de ánimo del paciente de una forma más negativa. Comento esto sobre todo porque en la etapa 3, los títulos de las canciones no tienen mucha coherencia. Incluso se podría decir que son combinaciones de canciones de etapas anteriores. Un detalle que se puede prestar para múltiples interpretaciones. Acercándonos más al nivel, este realmente no tiene tantos cambios notables, excepto por el efecto de estática que hace mayor la aparición. Pero el cambio, sobre todo en él, depende mayoritariamente de la música que se escuche. Con eso se pueden ver varias partes donde el gameplay es casi nulo y prácticamente no hay nada. Solo ese efecto de estática que hace mayor la aparición. También se puede ver varios errores. Fuera de eso, no hay mucho que comentar. Esta etapa dura unos 45 minutos, lo que vendría siendo aproximadamente el 33% de todo el nivel. Como ya se dijo antes, el estado cognitivo del paciente se está degenerando cada vez más y más. La enfermedad es lo suficientemente evidente para que te diagnostiquen el Alzheimer. Por lo que la necesidad de visitar a los médicos es cada vez más grande, aunque no se hospitaliza todavía porque el paciente es capaz de hacer cosas por sí solo, aunque con una moderada supervisión de sus familiares, debido a las crisis emocionales graves que puede recibir. El deterioro, como ya se sabe, es imposible de evitar, por lo que en etapas más adelante, la hospitalización es evidente. Se puede decir que esta etapa, junto con las anteriores, son las fases de lucidez de la enfermedad, porque a partir de la etapa que viene, empieza el verdadero declive del paciente. La etapa 3 suele durar de 2 a 4 años, dependiendo del estado del paciente. Como extra, voy a aprovechar para hablar sobre el álbum An Empty Bliss Beyond This World, considerado el álbum predecesor de lo que vendría siendo Eatheoth. Y es que la etapa 3 en concreto es prácticamente un homenaje a ese otro álbum. Tenía como objetivo representar la etapa 4 de la enfermedad, o sea, la etapa 3 de Eatheoth. Las canciones de la etapa ya mencionada son prácticamente una referencia, teniendo incluso relación con los nombres y los samples que se utilizan. Un ejemplo de esto es la canción que están escuchando ahora mismo de fondo. Dura unos 40 minutos y su escucha es mucho más tolerable. Se los recomiendo por si tienen curiosidad. An Empty Bliss Beyond This World es una versión pequeña de lo que vendría siendo hoy en día Eatheoth.
La enfermedad pega un declive bastante considerable en esta etapa. Los síntomas se agravan de manera más rápida y el paciente es capaz de no reconocer a sus familiares. Puede confundirlos con otras personas. Una etapa llena de confusiones y una frustración que es casi constante a este punto. Los olvidos se vuelven más frecuentes, como perder objetos, olvidar citas o tener dificultades para encontrar la vida del paciente está completamente afectada. Los recuerdos están interrumpidos constantemente con otros, hasta que hay una pequeña claridad. Son pequeños instantes donde el paciente es capaz de volver a recordar algo con detalle. Es un pequeño momento donde los familiares tienen una conexión emocional con ellos. Desafortunadamente, estos momentos de claridad se irán haciendo más breves conforme avance la enfermedad. El proyecto, a partir de aquí, tiene cambios interesantes. De ahora en adelante, solo habrán 4 canciones. 4 canciones que duran más de 20 minutos cada una. Estas no se lupean, a diferencia de las anteriores. Más bien, lo que se escucha va evolucionando. En una estructura que se divide por layers o capas en español. Las capas son nuevos samples que se interponen en la canción. De ahí que vaya cambiando conforme pasando los 20 minutos. El nivel, como se puede ver de fondo, está completamente roto, al igual que su gameplay. Se puede decir que ya nada tiene sentido. Solo ese efecto de estática que hace mayor aparición. También se puede ver varios errores. Los bloques y las estructuras están constantemente en movimiento, de una manera impredecible. Llegar hasta aquí sería el 33% del nivel. Así es, aún falta más de la mitad. Esta etapa dura 1 hora con 27 minutos. Con superar esto, ya pasarías el 50% de todo el proyecto. La enfermedad pega un declive en esta etapa. Como se indica en el título de las canciones, el paciente se encuentra en un estado de posconciencia. Esto quiere decir que el paciente ya ha pasado por las fases de conciencia de la etapa 1 a la 3, simbolizando la pérdida progresiva de la memoria de las etapas anteriores. Pasa a ser un estado en el que la mente entra en un estado de confusión profunda, simbolizando el deterioro. La supervisión de sus familiares es casi obligatoria. La persona ya no puede ser independiente por mucho más tiempo. Las canciones de esta etapa son las más inquietantes hasta este punto. El cambio de la etapa 3 hacia la 4 es casi inmediata. Las melodías están constantemente cortadas e irreconocibles. La reverberación y el eco son muy evidentes. La mezcla de fragmentos de canciones sin coherencia y el aprovechamiento del audio estéreo con la utilización del lado derecho e izquierdo de los audífonos logran ese caos sonoro que posiblemente represente el colapso mental del paciente. En todo esto hay varios fragmentos de canciones de las etapas anteriores que posiblemente se estén poniendo en pantalla. Ya se habló de los momentos parciales de claridad. Episodios que se les conoce como lucidez.
se pueden dar hasta el momento más avanzado de la enfermedad y se caracterizan por la recuperación temporal de la memoria, la orientación o su capacidad de comunicación. Se da de manera repentina y puede significar un alivio para sus familiares. El paciente puede tener un reconocimiento repentino tanto de ellos como de hechos importantes de su vida, además de dar un lenguaje más fluido, una conexión emocional y mayor atención de lo que pasa en el entorno. Un ambiente tranquilo y familiar pueden favorecer a estos momentos. Esto que están escuchando sucede en la etapa 4, específicamente en H1, en la layer 5, una parte mejor conocida como Health Silence. Uno de los momentos más impactantes del álbum y su explicación se puede interpretar de diversas formas. Una de ellas se les conoce como Shutdown Syndrome, o en español, síndrome del ocaso. Es un empeoramiento de la mente que sucede en los atardeceres o en la noche, provocando irritabilidad, miedo o incluso alucinaciones. Lo ideal sería dejar al paciente solitario en un lugar tranquilo. Otros dicen que puede ser debido a un trauma de la posguerra que puede influenciar este evento. Nada de esto que se dijo anteriormente está confirmado, pero al ser una obra abstracta, su significado depende de razones subjetivas. Temporary Bliss State es una canción que se hace diferencial de las demás, y más en este punto del álbum. Se puede decir que es una versión extendida de lo que vendría siendo Bewildering Other Eyes, siendo el único sample que se utiliza en todo el tema, aunque claramente se escucha más demacrado que el anterior. Sin embargo, esto supondría un momento de tranquilidad, o al menos así se da a entender. El paciente puede experimentar momentos de paz, y esta canción en concreto es casi una lucidez. El paciente se encuentra en un declive creciente y, como se dijo antes, representa un punto de inflexión, por lo que hacer tareas con un nivel mediano de complejidad puede resultar demasiado difícil. Un comportamiento que tiende a evitar las actividades sociales o laborales, lo que al final termina provocando una pérdida de confianza considerable. Los momentos de lucidez son fugaces, aunque esto solo provoca un aumento de la desorientación al paciente. En las primeras 3 etapas, era capaz de aún conservar algo de autonomía o comportarse de manera relativamente independiente. Pero esto se aleja, ya que ahora necesita ayuda constantemente en las mismas tareas algo complejas que antes realizaba con facilidad. Tanto para él como para sus familiares, es una transición que se vive con demasiada angustia.
experiencia del paciente está profundamente marcada debido a que la pérdida de autonomía es casi total a este punto. La desorientación es tan frecuente que incluso se pierde en lugares familiares. La pérdida de memoria es tan severa que pierde aspectos de su información personal. Sin duda, es una fase que se vive con muchos errores hasta que hay un momento de claridad. Momentos breves de tranquilidad, instantes donde se recupera esa identidad que tanto caracterizaba a esa persona detrás de la enfermedad. Recuperas tus recuerdos, tu comunicación, reconoces a tus familiares, pensamientos que te hacen sentir como si todo lo anterior fue un sueño. Experiencias bastante significativas para tus familiares. Claridades se viven con una pizca de esperanza y melancolía, aunque es bien sabido, son pasajeras. La pérdida de la independencia del paciente, autonomía propiamente, puede traer consecuencias nefastas al individuo, lo que a su vez provoca que se requiera una supervisión más elevada. Hospitalizaciones más frecuentes, además de conductas de riesgo, como salirse del hogar sin ningún rumbo. Los cuidados para el mayor bienestar del paciente se deben enfocar en su seguridad, ayudarlo a realizar las tareas básicas como vestirse, usar música, imágenes y recuerdos familiares para lograr una conexión. Y es importante aclarar que el paciente ya no es independiente o puede valerse por sí solo, así que la ayuda de sus familiares es más esencial ahora que nunca. Al llegar a este nivel de bajo frecuencia, considera aproximadamente 3 horas en medio gigante, y el nivel no cambia mucho realmente, solo se ve más apagado y quizás más fuerte que antes, pero en general aún conserva la estructuración de la etapa anterior. Sin duda a considerar que a este nivel debe tener en cuenta que para este tiempo el juego se comporta de manera diferente. Esta parte dura 1 hora con 28 minutos y solo vendría quedando la siguiente etapa. La estructura de la etapa 5 es bastante particular. Muchos de los sonidos o fragmentos de las canciones son realmente layers de la etapa 4, pero evidentemente más opacados, siendo más difícil de distinguir. Además, esta parte de la música que se escucha de fondo es el cierre de cada uno. Quisiera darle importancia, pero mejor dejaré que ustedes saquen sus propias conclusiones. La etapa 5 es el punto más caótico del álbum, musicalmente hablando. Es muy difícil especificar lo que está pasando, pero que ya no es música. Está tan distorsionado que en lo que se escucha son sonidos y repeticiones, aunque esta confusión extrema es más visible en las primeras dos músicas del álbum. Después, en la tercera y la cuarta, se
va a hacer cambio, más a lo que se vendrá en la etapa 6. Todas estas melodías que escuchaste al principio, ahora serán solo música ambiental. Los cambios de comportamiento que suelen aparecer al final del día se hacen más fuertes o difíciles de manejar. El paciente, por su parte, puede aún conservar algo de conciencia y saber que algo está mal. Sin embargo, ya no puede compensarlo. Los comportamientos que aparecen son irritabilidad, miedo, retraimiento o episodios de agitación. Algo muy común en estos casos es que incluso puede perder hasta la noción del tiempo, pensando que la hora es diferente o incluso pensar que es más joven. Todo esto provocado por la confusión. La etapa 5 en el paciente suele durar entre varios meses a 3 años. Como se dijo antes, en la etapa 4, la enfermedad en sus últimos momentos se comporta de manera más rápida. Hay pacientes que duran hasta 10 años. La duración exacta no puede predecirse para un individuo, no antes de una evaluación clínica. Recuerden que la duración puede disminuir para las personas que tienen mayoría de edad o con enfermedades crónicas e incluso por razones genéticos y biológicos. En estas circunstancias, la enfermedad puede progresar más rápido. El paciente pasa por una experiencia interior diferente. La memoria está demasiado fragmentada, ya no ofrece continuidad y la percepción del tiempo es claramente incierta. La mente se pierde incluso en lugares familiares. Físicamente se muestran más lentos, fatigados y con dificultades para coordinar acciones cotidianas, lo que aumenta su dependencia. El lenguaje se empobrece, repite frases y busca palabras que no encuentra. La comunicación se va perdiendo de poco en poco, volviéndose más angustiosa. La agitación del sundowning puede aparecer de vez en cuando. Para terminar con la etapa, la persona aún está presente, pero cada vez menos conectada con su historia, necesitando ayuda constantemente. Casi llegamos al final de un proceso tan lento como doloroso. Y aquí estamos, la etapa 6, etapa 7 de la enfermedad. La fase más profunda del deterioro. Nos encontramos en el hospital, acostados en una camilla, casi en un estado vegetal, esperando el final de nuestros días.
El nivel no tiene prácticamente estructuración. Se ve bastante oscuro. No hay mucho que decir, porque no hay nada. La etapa 6 es la última del nivel. Del 77% hasta el 100%. Durando 1 hora y 25 minutos. Y así acabaría esta travesía. Las canciones no tienen discusión, de manera literal. Es solo sonido y estática. De vez en cuando se llega a escuchar algo, pero al final llega al silencio. Representa lo que el paciente pasa por el estado. Una confusión tan densa que es imposible distinguir hasta. La comunicación es inexistente, salvo a palabras sueltas, sonidos o expresiones no intencionales. Físicamente, la movilidad disminuye de manera significativa. Los estímulos simples, como la música suave, el contacto físico, la voz tranquila de una persona, puede provocar respuestas mínimas. Emocionalmente, el paciente puede alternar entre calma profunda y episodios de agitación sin causa aparente. Reconocer a la familia puede perderse por completo, haciéndolo completamente imposible. Una confusión tan densa que olvidas olvidar. Una fase tan fuerte que no sabes lo que está pasando a tu alrededor. Una demencia tan grave que olvidas tu vida, pierdes tu autoconciencia y quién eres. El paciente solo aguanta esta etapa durante varias semanas. Aunque en los mejores casos puede prolongarse. Puede prolongarse desde varios meses hasta 1 y 2 años.
Mira, honestamente, tal vez mucha gente no me va a reconocer por esta cara, pero originalmente yo fui el creador del vídeo del que se inspiró Andro para crear este documental, ¿vale? Primero de todo quiero agradecerle por darme la oportunidad de aparecer en este vídeo, porque yo sé que este vídeo va a tener una retención de audiencia muy fuerte. Es un vídeo que siempre he soñado con ver, la verdad, y es un honor poder despedirlo, o no sé, por así decirlo. Le agradezco bastante a Andro por este vídeo, porque el vídeo originario mío, yo siento que está muy desactualizado gracias a que yo, la verdad, fue como que en mi viaje a Panamá como que vi el nivel y quise hacerlo de una pena llegar a Colombia, pero entonces como que lo hice al superar las carreras, porque literalmente terminé el vídeo en 2 días y no me tomé como el tiempo suficiente o sea, expliqué como lo más básico, pude las canciones más básicas, porque a ver, por ejemplo, en las representaciones de las etapas siempre coloqué específicamente la primera canción de cada etapa, y bueno, tampoco es como que tuviera tanto la culpa, simplemente no tenía las 6 horas y media necesarias para escucharme todo este álbum, porque verdad, este álbum tiene una magia muy profunda, ya ni siquiera el nivel de geometrías, la música, Everywhere at the End of Time, pero bueno, me lo estoy escuchando, voy por segunda canción de etapa 5, no me acuerdo su nombre, pero ha sido una experiencia, la verdad. O sea, yo intenté estudiar este álbum el año pasado, en octubre, pero me terminé rindiendo porque honestamente no estaba bien mentalmente para pensar en Everywhere at the End of Time, pero ahora que estoy como, no sé si decir mentalmente estable, pero al menos como que me podía tomar más en serio el estudiar esto sin sentirme tan mal conmigo mismo. Entonces, bueno, he estado investigando acerca bastante de Everywhere at the End of Time, los álbumes fan de Everywhere at the End of Time, como el Everywhere at the End of Time with Voices, que bueno, literalmente lo mismo pero con voces. Así que bueno, si realmente te interesa este tema de las canciones acerca del Alzheimer, la verdad, hay álbumes fan de el Everywhere at the End of Time, bueno, ya no sé cuántas veces he dicho Everywhere at the End of Time, que tal vez te podrían interesar bastante y la verdad recomiendo. Siempre y cuando seas una persona ya mentalmente estable, que sabes de que esto solamente lo estás haciendo por curiosidad y no por, yo que sé, algo más externo. Así que bueno, mis advertencias ahí. Y bueno, por último, esto lo único que nos demuestra es que con el suficiente esfuerzo cualquier cosa puede ser plasmada en una obra de arte, ya sea pinturas, música o a su nivel de GD, como es este caso. Así que bueno, yo creo que con esto ya es suficiente para enterrar este nivel en mi vida, aunque sea. Así que recuerden, aprecien la vida bastante, porque pues la gente con Alzheimer, por más de que sufran, a veces ni se dan cuenta, porque pues el Alzheimer directamente afecta al cerebro, afecta a la estabilidad del paciente. Entonces, a ver, yo siento de que hay mucha gente que no aprecia tanto la vida como debería apreciarla, pero bueno, pues yo creo de que esta canción, este álbum, este nivel es como una manera diferente de ver la vida, una manera diferente de decirte, mira, aprecia la vida, es algo bonito, de que tal vez te pase esta mierda en un futuro. Entonces, bueno, ahí se los dejo. Muchas gracias, Andro, por permitirme participar en este vídeo. Y ahí los dejo para que piensen. Hasta luego. Bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Y vaya, no sé qué decirles. Me parece una locura lo diferente que terminó siendo este video de mi contenido habitual. Y no se preocupen, yo seguiré con ese estilo de videos claramente, que tanto me caracteriza. Solo que yo quería como experimentar algo nuevo, ¿saben? Investigar sobre lo que es EATOT, Everywhere at the End of Time, y todo lo que conlleva. Posiblemente haya sido una de mis mejores experiencias en la vida, o sea, fuera de joda. Es un proyecto interesante, al igual que su comunidad. Algo que no he dicho es que las portadas de cada álbum fueron dibujadas por Iván Seal, y sinceramente me gustan demasiado, me parece bastante memorables. Y bueno, yo quería que este video fuera como especial y digno de tratar este tema, por lo que sí me esforcé bastante, o sea, de verdad me esforcé bastante, o sea, desde enero, o sea, bueno, ya. Y bueno, yo no tengo mucho más que decir realmente, salvo a que le dé mucho más importancia a aquellos detalles de su vida que le dan un significado, porque sí, cosas como la memoria y la misma vida son bastante frágiles. Créeme que muchos de esos detalles mucha gente los pasa por alto. Así que bueno, nos vemos quizás pronto en otro video. Ya saben, se me cuidan, los quiero, besitos, porque yo me despido.
better to have loved you dear and lost than never to have loved at all.